mientras los de afuera, los fariseos, murmurando, ¿verdad? Platicando y chismeando. Miren al Señor Jesús, ¿con quiénes está comiendo? Con Mateo, con no sé quién, con este otro que tiene fama de meterle la uña a los tributos, etcétera, etcétera. Vean a Jesús cómo, ¿verdad? Cómo se junta con esa chusma. Y ahí estaba Jesús compartiendo con los publicanos, con los recaudadores de impuestos, con los que necesitan del Señor. Y entonces Jesús, oyendo, ¿verdad? Porque Él lo sabe todo. Dígale al que tiene a la par, Jesús lo sabe todo. No podemos escondernos de Él ni esconder nada a Él, porque Él es omnipresente. Amén. Él lo sabe todo. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Aleluya. Y entonces supo, ¿verdad?, lo que estaban hablando. Y entonces les dijo, fariseos, hipócritas, yo no he venido a llamar a justos, sino he venido por los pecadores, por los que tienen necesidad, y por ellos voy a dar mi vida. Y entre esos pecadores, entre esos publicanos, entre esos hombres y mujeres de mala vida, estaba usted y estaba yo. Amén. Y el Señor nos llamó y por eso somos privilegiados de estar en su casa, porque somos hijos de Dios gracias a la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces Mateo 11:25. Vengan a mí y descansen, dice la Reina Valera contemporánea. Es como una invitación. Amén. ¿A cuánto les gustan las invitaciones? A todos nos gustan, ¿verdad? Y peor que cuando dice en la carta, ¿verdad? Lo invito a mi celebración de cumpleaños. Va a haber comida, buffet. Y usted se alegra más, ¿verdad? Se regocija. Y dice, ay, si el apóstol me convocaba y uno, ¿verdad? No me importa, me voy a comer una comidona y después voy a ayunar toda la semana. Pero a todos nos gusta una invitación, ¿sí o no? Amén, nos gusta. Y aquí el Señor en el título de este pasaje dice, vengan a mí y descansen. Amén, vengan a mí y descansen. Ahorita pues estamos en la época que todos creo que están en el modo descanso. Ya muchos ya entraron de vacaciones. Los maestros que dan clases ya entraron desde el viernes, ¿verdad? Los alumnos, no se diga, ya tal vez tienen 1 o 2 semanas. Peor si es sancarlista, ¿verdad? Le dan gracias a Dios por la huelga, ¿verdad?, que dura 2 semanas. Dice, 2 semanas, ¿verdad? Ya no voy a ir a la universidad. Y ya están en modo descanso, ¿verdad? Ya están pensando en la playa, que en el mar la vida es más sabrosa, que en la piscina es más sabrosa, pero vieran, hermanos, que hay unos hermanos que mandan sus publicaciones y nos echan a perder la fiesta. Hace poco era, bueno, no quiero decir, pero ahora ya dije, hace poco el apóstol mandó y dice que en la piscina es donde más gérmenes, donde más bacterias nos pueden contaminar. Y entonces todos, y lo mandó antes de la Semana Santa. ¿Por qué no lo mandó después? Y porque Él quiere el bien para sus hijos. Amén. Así que vengan a mí, dice el Señor, y descansen. Porque Él te ve a ti cansado, abatido, porque Él me ve a mí tal vez cargado, y Él está haciendo un llamamiento hermoso, una invitación que no debemos de dejar de tenerla en cuenta. Amén. Cuando se envía una invitación, ¿verdad?, muchos hacen que confirmen, ¿verdad? Por favor, yo te voy a enviar esta invitación y te voy a pedir que si vas a venir, que confirmes con quiénes vas a venir y cuántos van a llegar.
Y entonces así uno se prepara, ¿verdad? Uno le echa más agua al caldo o le echa más agua pura al fresco, aunque no esté muy dulce, porque va a venir una comitiva, ¿verdad? Dice uno. Pero hermanos, vengan a mí y descansen. O sea, está hablando el Señor de que no debemos de pasar por alto esta invitación. Dile a la persona que tienes a la par, no pases por alto esta invitación. Amén. Leamos Mateo 11, 25. Dice: en ese momento Jesús dijo: te alabo. ¿Qué dijo Jesús? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños, dice ahí. Hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Es el Señor, porque muchas cosas, hermanos, las ha dejado a los de humilde corazón, porque un niño es eso, un niño es inocente, un niño, hermanos, es alguien que confía. Un corazón de un verdadero niño, hermanos, es alguien que está confiado de lo que le dicen, está confiado de las personas que lo rodean y no tiene malicia. Y entonces vean cómo empieza esta porción de la palabra y dice el Señor que le alaba porque escondió todo eso de los sabios y de los entendidos. Mucha gente, ¿verdad?, se cree sabia en su propia opinión. Mucha gente cree entender la palabra de Dios, pero el Señor, ¿verdad?, dice que solo acoge a los humildes. Y por eso el Señor debe y señala un montón de pasajes en los cuales menciona a los niños, porque es importante que tú y yo entremos al reino de los cielos como un niño. Amén. Jesús en una oportunidad dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El que dijo en otra ocasión: el que no recibe el reino como un niño, no lo heredará, dice la palabra de Dios. Entonces, el reino de Dios, hermanos, lo debemos de recibir como un niño, creyendo, con fe, creyendo que lo que dice la palabra de Dios es veraz. En otra ocasión, hablando de los pequeños, de los niños, estaban los discípulos, ¿verdad?, discutiendo porque Jesús ya había anunciado que iba a ser sacrificado. Y entonces ellos discutían y decían: ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el nuevo, ¿verdad?, jefe de este discipulado? ¿Quién va a estar a cargo? Quizás Pedro, ¿verdad?, como con ese su carácter, ¿verdad?, colérico, con ese su carácter, ¿verdad?, que no le importaba decir o hacer. Quizás él salía, ¿verdad?, a decir: yo voy a hacer, o yo, y el otro Juan, o no sé. Pero entre ellos dice que estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Pero la sorpresa para ellos, hermanos, y aquí es una enseñanza muy hermosa para usted y para mí, para toda la iglesia. Jesús, ¿verdad?, viendo esa discusión, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y entonces ahí digo yo que se despeinó Pedro, Juan se fue de espaldas, Mateo, ¿verdad?, dijo: a ver, no, ¿quién era el que recaudaba los impuestos de los discípulos? Judas tiró la bolsa, ¿verdad?, del dinero, y se les fue el alma cuando Jesús les dijo eso. Y les dio el ejemplo con un niño pequeño. Y les dijo: si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y eso es lo que te dice hoy el Señor: vuélvete como un niño, ¿verdad? Vuélvete como un niño, no como dice en el Nuevo Testamento, no en la manera de pensar, sino en la manera de hacer lo malo, dice el Nuevo Testamento,
que debemos de ser niños. Entonces, el niño, hermanos, confía sin reflexionar. ¿Cuánto lo creen? Amén. El niño es espontáneo, dice las cosas. No le importa, ¿verdad? Que ahí está el pastor, que ahí está el apóstol, y dice una mala palabra, ¿verdad? Los papás se avergüenzan, pero el niño no, porque eso es lo que ha aprendido. Y eso es lo que ha escuchado y lo dice, es espontáneo, es abierto, se atreve a pedir sencillamente. Quiere ser, el niño, hermanos, quiere ser amado. Por eso debemos de ser como niños. El niño necesita amor y el único que nos va a acoger y el único que nos va a dar un verdadero amor se llama Jesucristo. Amén. Y entonces, hermanos, los niños son puros. Otra cosa de los niños que van creciendo y se desarrollan, pero también van dando fruto. En otra ocasión, hablando de los pequeños, también habló acerca de la alabanza. Y Jesús dijo que de la boca y de los niños y de los que maman, dice, perfeccionaste la alabanza. Vean qué ejemplos, ¿verdad? Por eso la palabra me llamó esa poderosamente la atención y se la revelaste a los niños. Y entonces, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces debes de tener un corazón humilde, un corazón como el de un niño, confiado en su Señor, que ahí Él te dará la alabanza y ahí será perfeccionada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, hermanos, los niños, ese es ejemplo, ¿verdad? Y después Pablo decía, desead como niños, recién nacidos, ¿verdad? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desea la leche. ¿Cuál es esa leche? Pregúntale a tu vecino, ¿cuál es esa leche? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa leche. Y por eso decía, ¿verdad?, que debemos de desear como niños. Aquellos niños, ¿verdad?, que están llorando. Aquellos niños que patalean, ¿verdad?, que gimen, que chillan cuando tienen hambre. Usted fue uno de ellos, lo que pasa es que ya no se acuerda, ¿verdad? Que pregúntele a su mamá o a su papá qué era lo que hacía cuando usted tenía hambre, cuando no podía hablar, empezaba a llorar, ¿verdad? Y por eso viene aquel dicho, ¿verdad?, que usted lo ha dicho y yo lo he dicho, ¿verdad?, que dice, ya se me escapó. El que no llora, no mama. Sí, ese. Amén. Usted sí sabe. Sigamos con la palabra. Ya vio, usted me está desviando. Entonces dice que alaba el Señor Jesús porque esas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, ¿sí le agradó al Señor? Él es el jefe. A Él le agradó que yo esté aquí. Y si usted pues tiene algo con el jefe, a Él le agradó que el apóstol sea la cabeza de este ministerio. A Él le agradó los que estaban aquí. A Él los convocó y Él los puso. Y así dice, ¿verdad? Porque así te agradó. Y esa es una palabra tan profunda, hermanos, porque nosotros debemos de dar testimonio de agradar a Dios. Usted sabía que ese es uno de los ejemplos que da Enoc. Enoc dice que en el libro de Hebreos dice que fue transpuesto, fue arrebatado, porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Y ese es un mensaje para nosotros hoy en día, porque los que agradan van a ser arrebatados. Los que agradan al Señor con su vida van a ser transpuestos,
porque ellos son los más que vencedores, porque ellos son los humildes, los de corazón, los que tienen sus vestiduras sin tacha y sin mancha, porque han agradado al Señor. Y esa es la iglesia que debemos de ser nosotros para poder alcanzar ese arrebatamiento y estar allá con el Señor. Amén. Agrada al Señor. Gloria a Dios. Sigue la lectura, dice: el Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquí entramos en el mensaje, en el versículo 28, y dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. El 29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Veamos qué significa o lo que yo encontré acerca del yugo. Por ahí les va a aparecer, con la ayuda de los hermanos de video, qué es el yugo. El yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, dice, formado por una pieza alargada de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los animales, y que sujeta a la lanza de un carro o al timón de un arado, y permiten que tiren de ello. Ese es el yugo, ¿verdad? Ese es el yugo. Los agricultores, los que trabajan en eso, tienen, ¿verdad?, esa idea y ese ejemplo de cómo es un yugo. Y por ahí les van a aparecer unas ilustraciones de cómo es un yugo, que quiero que la miren. Así es, ¿verdad? Así es un yugo. Algo que une a dos animales, algo que une, ¿verdad?, a dos personas también, algo que une en lo espiritual a nosotros y nos liga con algo bueno, como también nos puede ligar a algo malo. Por eso es el yugo. Ese es el yugo. Y la siguiente, pues hay un animal, hay un par de animales para que ustedes tengan la idea de cómo es un yugo. Entonces viene el Señor Jesús y le dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Entonces, cuando dice todos los agotados, todos los afligidos, hermanos, y hay muchas versiones de la Biblia que dan otras palabras, como por ejemplo dice: vengan a mí todos los cargados. Pregúntate, ¿por qué estás cargado? ¿Por qué otra versión dice: vengan a mí todos los que están cansados? ¿Estás cansado por algo? Muchos dicen: yo me voy a ir de vacaciones. Pero te voy a decir algo: puedes irte al mejor hotel, al mejor lugar. Puedes irte a Cancún, a Roatán, a Acapulco, a un hotel 5 estrellas. Pero si tu alma no se ha descargado de las cosas que tienes adentro, si no se las has puesto al Señor Jesús, créame que puedes tener ese privilegio de estar en los mejores hoteles, pero no vas a hallar descanso para tu alma. Solo Cristo Jesús te puede dar ese descanso. Solo entregando tu vida al Señor puedes tener ese descanso. Solo poniendo, como cantábamos hoy, nuestra familia que sea el centro, el Señor Jesús, podemos hallar el descanso. Pero dice ahí, algunas otras versiones dice: afligidos, venid a mí todos los afligidos. Piensa qué cosas
te pueden afligir. El trabajo, una amistad, un noviazgo que quizás te está afligiendo, una situación apremiante en tu casa, en tu hogar, que quizás no estás hallando el amor en tu casa, no estás hallando el consuelo y eso te aflige, o te afligen tus amigos en el colegio, en la clase. Y entonces hay muchas cosas que el Señor discierne que nosotros debemos de entregárselas a Él. Otra versión dice, venid a mí todos los fatigados. ¿Qué nos puede traer fatiga? Todos los agobiados por algo, por este, ¿verdad?, mundo cruel, que en el tráfico, ¿verdad?, nos sentimos agobiados, que no hayamos ni qué hacer, ni por dónde salir, ni a dónde agarrar. Nos agobiamos, nos afligimos por muchas cosas, nos sentimos cargados y cansados por el diario vivir. Decía alguien por ahí, es que usted es un alma en penas, que va jalando, ¿verdad?, cadenas. Y quizás es en cierta forma, así estamos muchos. Y aún hijos de Dios, porque no hemos aprendido a descargarnos en el Señor. Y por eso no debes desperdiciar esta invitación que te hace el Señor Jesús. Entonces muchos podemos estar agobiados por diversas cosas, por una enfermedad, por una situación económica apremiante, porque no nos han salido las cosas, ¿verdad?, en el trabajo, porque no nos han salido las cosas como las esperábamos en la familia, o en una relación, o en tantas cosas que podemos dar ejemplos acá, que nos cargan, que nos hacen que estemos en ese yugo de esclavitud que el Señor quiere liberarnos. En el Salmo 38, verso 3 y 4 dice, nada hay, decía el salmista, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman, dice este precioso Salmo 38. Pero decía el salmista, no hay paz en mis huesos a causa del pecado. Entonces puede ser que la carga que llevas o que tenemos es porque no hemos confesado nuestros pecados. Es porque estamos escondiendo un pecado y lo hemos estado llevando durante años en nuestra vida. Y decimos, el domingo sí vamos a salir, el domingo sí voy a pedir perdón, la otra semana me voy a poner a cuentas con el Señor. Pero si mientras no los confiesas, va a ser una carga pesada para tu alma. Te va a abrumar, como dice este salmo, no va a haber paz en tus huesos. Ustedes saben, hermanos, que la verdad nos hará libres. Amén. Que Dios es bueno, pero cuando tú dices la verdad, esa verdad te hará libre. Y ese es el llamado, ¿verdad? Para que hoy nos pongamos a cuentas con el Señor y le digamos, Señor, yo cometí este error, yo pequé en esto, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, porque es importante que lo confesemos, porque Él lo sabe todo. Amén. Yo les decía en el discipulado del domingo, porque el salmo, no me acuerdo qué número es, pero es de los últimos salmos que tuvimos a bien estudiar y habla de la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Y entonces yo les decía que no podemos escondernos del Señor. Y les contaba un testimonio cuando yo empezaba en mis pasos como hijo de Dios, mis primeros pasos. Le pregunté a mi pastor, le dije, pastor, ¿será que yo tengo que confesarle al Señor con lujo de detalles mis pecados? Y el pastor me sorprendió con una respuesta, ¿verdad?, categórica, como hacemos los pastores. Y me dijo, mira, me dijo, sería muy bueno que lo hicieras así, como dijiste, porque
cuando tú pecaste, ahí estaba el Señor. Cuando tú hiciste eso malo que hiciste, el Señor ahí estaba porque Él es omnipresente. Y entonces más te vale que te pongas a cuentas y que le digas exactamente qué es lo que pasó. Y yo casi que me desmayo, ¿va? Casi que digo yo, ay Señor, qué duro es esto, ¿verdad? Pero la verdad te hará libre. La verdad te hará libre, porque si no, será como este Salmo 38. No va a haber paz en tus huesos a causa de tu pecado, de tus maldades y de tus iniquidades. Estarán en tu cabeza como carga pesada. Entonces, muchos de nosotros andamos por este mundo apesumbrados por las cosas que ingresamos, por las cosas que no soltamos, pero es necesario que hoy nos descarguemos en el nombre de Jesús. El Salmo 32 dice, mientras callé, es otro ejemplo, mis huesos se envejecieron. Y en mi gemir todo el día, dice, por el día y por la noche se agravó sobre mí tu mano. Se me volvió mi verdor en sequedales de verano, dice el Salmo 32. Pero vean, en el Salmo 32, verso 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es bueno, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y dice limpiarnos de toda maldad. Tenemos un abogado, hermanos. El mejor para con el Padre se llama Jesucristo. Y más nos vale que a través de Jesucristo, a través de su sangre, nosotros confesemos nuestros pecados y tengamos el oportuno socorro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo el mensaje? Amén. Entonces vengan a mí todos ustedes los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Cuántos quieren tener ese descanso en su alma? Aleluya. Hermanos, los yugos que pone el mundo nos pone yugos, una forma de caminar, que así se deben de hacer las cosas. El mundo nos quiere envolver a nosotros en su rollo. Y por eso en Gálatas 5:1 dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, el yugo es una esclavitud. Hay cosas que aparentemente para nuestra vida, que tú dices así, pues no me traen ningún mal, pero puede ser un yugo. Acuérdate que las zorras pequeñas pueden echar a perder las grandes viñas. Las cosas pequeñas, pecadillos, cosas que tú dices, no, si eso no tiene tanta relevancia. Es un pecadito, no más. Pero poco a poco vas cediendo. Poco a poco te vas haciendo un yugo, como estaban esos bueyes, ¿verdad? Vas a estar unido al pecado y lo vas a hacer repetitivamente y va a ir en progresión. Y eso te va a traer una esclavitud. Pero el Señor no te ha llamado a esclavitud. El Señor te ha llamado a que seas libre por el poder de su Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hermanos, hay libertad. Está esa promesa que Dios nos puede dar, esa libertad de cualquier esclavitud que tú tengas. Hermanos, el mundo
Babilonia, que es figura del mundo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 28, habla de que Babilonia nos pone un yugo. Y Babilonia, ¿verdad? Quiere decir cautiverio, confusión, porque Babilonia viene, ¿verdad?, de Babel. En hebreo es Babel y en griego Babilonia, que es lo mismo, que quiere decir confusión. Entonces el mundo nos quiere traer esa confusión a nosotros, un cautiverio, una presión, una carga, que lo que quiere poner con esa carga es que no adoremos a Dios, que no la alabemos. Por eso, hermanos, el Señor quería sacar a Israel de Egipto y era preciso, ¿verdad?, que lo sacara, porque Dios quería que le alabáramos, que le alabara el pueblo de Israel, que le adorara y que le sirviera. Esas tres cosas quería el Señor que hiciera, y por eso mandó a Moisés como una figura de libertador, que después iba a ser el Señor Jesús, tu libertador. Y por eso le dijo, ¿verdad?, Moisés a Faraón: dice el Señor que dejes ir a mi pueblo para que le alabe. Después dice el Señor que dejes ir a mi pueblo para que le adore. Dice el Señor que dejes ir a mi pueblo para que le sirva en el desierto. Pero hermanos, Babilonia nos pone algo y dice, ¿verdad?, si usted ha leído el Salmo 137, habla del lamento del pueblo de Israel, de estar en cautiverio. Ellos estuvieron en cautiverio en Babilonia. ¿Por qué llegaron a ser cautivos los israelitas? Por su desobediencia, por su insensatez, por su idolatría, por su desobediencia al Señor, llegaron a ser cautivos. Pero ellos se lamentaban, hermanos, ellos se recordaban de las cosas que hacían en Canaán cuando estaban libres. Dice que se sentaban en las plazas los israelitas ahí en Babilonia, y se sentaban no a cantar, se sentaban a llorar, a lamentarse de que estaban cautivos, y decían: ay, Malaya, cuando estábamos libres, cantábamos con alegría, con gozo, con pandero, con danza, remolineábamos porque no éramos esclavos de nadie. Aquí no podemos cantar, decían los israelitas. Lea el Salmo 137, dice que dejaron las arpas, dejaron los instrumentos, y los babilonios les decían: canten pues, canten. Y los israelitas les decían: no podemos cantar en una tierra de cautiverio. Y quizás así estás tú, quizás así estoy yo, que no puedo cantar, que quizás no sentimos nada, no sentimos la presencia de Dios, porque hemos dejado nuestro primer amor, porque hemos estado o estamos cautivos. Y entonces el pueblo de Israel estuvo cautivo ahí, y como bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ellos perdieron su libertad, ellos la perdieron, y después se lamentaban, y se lamentaban con creces. Pero el mundo nos trae ese yugo. Segunda de Corintios 6:14, búsquelo. Búsquelo, amado. Segunda de Corintios 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y hermanos, aquí en este pasaje hay mucha tela que cortar y muchas cosas que decir. Pero el yugo desigual, ¿verdad?, no solo es con lo del noviazgo. Sí, vamos a hablar de eso, pero cálmese. Pero el yugo desigual puede ser una amistad. Jóvenes, señoritas, seleccionen bien quiénes son sus amigos, sus amigas. Igual, hermanos, seleccionémonos bien a quién escogemos como amigo.
Porque tanto un amigo como un novio o una novia te tienen que ayudar a servir al Señor. Un novio, una novia, un amigo te tiene que impulsar a dedicar tu vida a Dios. Entonces el yugo desigual, hermanos, puede ser eso. El libro de Proverbios habla de que si te juntas con necios, eso vas a hacer. Si te juntas con sabios, ese va a ser también el resultado. Ser un hombre o una mujer sabia. No os unáis en yugo desigual. Podemos unirnos en una sociedad con alguien por trabajo. Pero hermanos, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Quizás el otro socio es así como los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Que se hacen los locos con el IVA, con el ISR, con los impuestos y dicen, no paguemos impuestos, hagamos este negocio turbio. Imagínense unirse con ese tipo de personas. Debemos de discernir y de pedir al Señor sabiduría, porque ese también es un yugo en el cual tú andas con esas personas. Dime con quién andas, te diré quién eres. No te unas a esos yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Están entendiendo, amados? Entonces, el yugo desigual, encontré algo bien bonito acerca del yugo desigual, para que ustedes tomen, ¿verdad?, lectura, le tomen una foto a esos, porque es importante. Vean lo que hace el yugo desigual. Un yugo es una barra de madera que une dos bueyes, el uno al otro, y a la carga que tiran. Un equipo en yugo desigual tiene un buey más fuerte y uno más débil. O tiene, dice, uno más alto o uno más corto. El buey más débil o corto camina más lento que el más alto o el más fuerte. Perdón. Haciendo que la carga ande, dice, ¿en qué? En círculos. Cuando los bueyes están en un yugo desigual, no pueden realizar la tarea indicada. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo el uno con el otro. Vean qué tremendo. Entonces, analicemos con quién o con qué cosas espirituales estamos ligados. Lo que me llamó poderosamente la atención es que cuando estamos en un yugo desigual, sea con cosas materiales o sea con cosas espirituales, dice que vamos a andar en círculos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no avanzamos. No avanzamos. ¿Y qué es lo que dice el Señor al respecto de nosotros? Dice que los hijos de Dios, dice que somos o debemos de ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice que como hijos de Dios debemos de ir de triunfo en Cristo Jesús. Pero si estamos en un yugo, vamos a estar en círculos, dando vueltas, ahí sí como dice el corito, dando vueltas, hermanos, y sin parar, sin avanzar. Así como estuvo el pueblo de Israel 40 años con el mismo problema, 40 años desviándose del Señor, pecando contra Dios, y era una travesía que duraba días, pero el Señor los castigó y les dijo: 40 años andarán en el desierto, dando círculos, dando vueltas. Y quizás así estás tú, dando vueltas. No avanzas en las cosas del Señor, no avanzas en lo material, en lo espiritual, porque estás ligado a algo o a alguien que te hace
que estés dando vueltas, que estés dando círculos y que estés en desacuerdo el uno y el otro. Pero para eso, hermanos, el Señor ha dejado nuestras armas de la milicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuánto lo creen? El Señor ha dejado el ayuno y por eso ese es el tiempo del ayuno. Isaías 58:6 dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dile a la persona que tienes a la par: rompe con todo yugo. Rompe con todo yugo, amado hermano, porque Él quiere hacerte descansar. Aleluya. Entonces, regresando a Mateo, dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Cuando habla el Señor Jesús de llevar su yugo, habla de dos cosas. Uno, de sus enseñanzas, que son fáciles, de su palabra, que no es gravosa. Para los que creemos en el Señor, no nos hace ninguna carga ni ningún agravio el seguir sus enseñanzas. En cierta ocasión yo le he contado acá, mi familiar me preguntó, hace años fue eso: mira, ¿y vos por qué no escuchás música del mundo? ¿Por qué no escuchás música secular? Porque él, yo de plano vio el testimonio, ¿verdad? Que yo siempre en mi radios cristianas, ¿verdad? Escuchando música cristiana. Y me preguntó eso, y él me dijo: ¿y será que a vos te obliga el pastor? ¿Te lo obliga? ¿Te lo pone por mandato que no escuches? No, le dije yo hice una promesa al Señor cuando fui joven, de 19 años. Le hice esa promesa al Señor que no iba a volver a escuchar esa música que me traía daño, porque me traía una esclavitud a mí. Eso es a mí. Usted también tiene que tener ese trato. Pero fue en una fogata en la cual hicieron el llamado y tiramos, ¿verdad?, todos los discos. En ese tiempo eran cassette. Yo digo discos, ¿verdad? Eran cassette. Cassette, dícese de una cosa cuadradita con dos rueditas y una cinta magnética que corría en medio de ellos. Porque muchos de los millennials ya no los conocen. Ya va a entrar, hay que poner un museo, ¿verdad?, de eso. Pero tiramos esa música porque los que nos convencimos de que esa música traía una carga, una opresión para nuestra vida, lo entendimos y le dijimos al Señor Jesús: Señor, te entrego esto y ponme tu yugo sobre mí, porque sé que es ligera, sé que me va a traer descanso a mi vida. Porque esa es una realidad, hermanos. Entonces, descansar quiere decir reposo. Dígale al que tiene a la par: descansar quiere decir reposo. Y vean la siguiente diapositiva, dice: la clave para entender cómo Jesús es nuestro reposo yace en la palabra hebrea, Sabbat, que significa descansar o parar o dejar de trabajar. El origen del día de reposo se remonta a la creación. Después de crear los cielos y la tierra 6 días, Dios reposó al día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, hermanos, repose, descanse, haga un alto, pare, deje de hacer lo que está haciendo. El pueblo de Israel estaba en una situación apremiante porque lo estaban combatiendo los pueblos, ejércitos contrarios al pueblo de Israel. Y viene Josafat y les dice el Señor,
que paren y se callen, porque el Señor indicará la salvación para nosotros. Y entonces hay tiempos, hermanos, en los cuales debemos de hacer altos en nuestras vidas. Debemos de hacer, como dice el libro de los Salmos. ¿Ha visto usted que algunos salmos dice Selah? Y el Selah es para que meditemos en esa palabra, para que la acojamos en nuestro corazón y digamos, sí, tiene razón lo que Dios está diciendo. Pero vemos que Dios reposó. Entonces Dios hizo eso para sentar un principio, hermanos, que todo hombre y mujer, que toda la tierra debe de reposar, debe de hacer un alto. Los que siembran en la tierra, hermanos, hay unos años productivos, pero la tierra tiene que reposar para volver a ser fructífera. Y entonces Dios reposó no porque estaba cansado, porque Él es todopoderoso, sino para sentar ese principio, hermanos, que debemos de descansar en Él. Has batallado en tu vida por tus propias pistolas, dicen por ahí. Has hecho las cosas porque tú tienes la fuerza, porque tú tienes la inteligencia, pero más te vale que tú digas, no es con fuerza ni con carros de caballo, sino que es con el Santo Espíritu del Señor. No es ni mi inteligencia ni mi sabiduría, sino que el Señor es el que hará, porque Él tiene el poder. Aleluya. Entonces, Él dejó eso para que descansáramos. Y si tú tienes una situación apremiante, dásela al Señor. Aquí está, Señor, mi enfermedad. Tú eres el sanador. Si es tu voluntad, tú me vas a sanar. Y si no es tu voluntad, pues bendito seas, Señor. También te alabaré, porque ¿acaso no recibiré también lo malo que me pasa? ¿Acaso, verdad, no recibiré las cosas difíciles de la vida? Porque muchos hermanos en los púlpitos a veces se llena de triunfalismo, ¿verdad? De que siempre vamos a salir victoriosos, que Dios nos tiene que sanar, que vamos a salir de la situación. Pero hermanos, hay cosas que nos suceden porque escrito está que los cristianos vamos a ser llevados por diversas pruebas para ser probados de diferentes maneras, para que seamos más íntimos con el Señor, porque a veces no entendemos. Como le dijo al pueblo de Israel, ustedes que no entienden, los llevaré al desierto y ahí les hablaré al corazón, porque a veces no entendemos y el Señor nos quiere sacar. Por eso debemos de parar, como leímos, debemos de descansar, debemos de dejar de hacer un tiempo, y ahorita que tenemos ese tiempo de descanso laboral, podemos, ¿verdad?, buscar al Señor y hacer ese alto y mirad por los caminos cuál es el camino de verdad. Leamos Jeremías 6:16. Ya vamos a terminar, hermanos. Jeremías 6:16. ¿Ya lo tiene? Dice, vean esa palabra, deténganse en los caminos y pregunten por los senderos de otros tiempos, dice esta versión. Miren bien cuál es el buen camino y vayan por él. Así hallarán ustedes el descanso necesario. Pero ustedes dijeron, no iremos por ahí. También les puse vigilantes que les advirtieran. Presten atención al sonido de trompeta. Pero ustedes dijeron, no vamos a prestar atención. El versículo 18 dice, por lo tanto, naciones escuchen, y ustedes, mi pueblo,
entiendan lo que va a suceder. Óyeme bien, tierra, voy a traer sobre este pueblo un mal que es producto de sus pensamientos, pues no quisieron obedecer mis palabras y aborrecieron mi enseñanza. Vean qué tremendo, hermano. El Señor nos da esa oportunidad de hacer un alto y de ver los caminos por donde andamos. Si estamos caminando en un yugo de esclavitud, más nos vale recurrir al Todopoderoso, al que tiene misericordia, al que nos puede perdonar y nos puede librar de ese yugo de esclavitud. Así que, hermanos, voy a invitar al Ministerio de Alabanza que me ayude y ya vamos a terminar. Pero, hermanos, el Señor es bueno. Él quiere que descanses en Él. El Salmo 55, 22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ustedes. Salmo 37:5 dices: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Hermanos, tenemos la misericordia de Dios. Cuando el hombre cayere, dice el Salmo 37, no quedará postrado, porque Jehová sostiene tu mano. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, el Señor va a sostener tu mano aún en el tiempo de angustia. Él te fortalecerá, Él te va a ayudar, porque dice, continúa este Salmo 37, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esa es una gran promesa, hermanos. Isaías 3:10, hermanos, dice: decidle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y eso es hermoso, hermanos. El Señor te hace esa invitación a ti y a mí en esta mañana, que vengas y puedas descansar de lo que te agobia, de lo que te tiene con un yugo de esclavitud. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y termino con este pasaje que es una promesa hermosa. En Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Tu carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es la unción? La unción la da el Señor a través de su Espíritu. La unción es una investidura de poder que Dios le da a un hombre o a una mujer para realizar algo. Y Dios quiere que tú realices algo hoy, que es que quites los yugos de esclavitud. En la antigüedad se ungían a los reyes, amén, a los sacerdotes, para encomendarlos a una misión. Y se usaba ese aceite de la unción que el Señor quiere derramar sobre todos nosotros. Ese aceite, ese vino nuevo, porque Él quiere hacer cosas nuevas en ti y en mí. La unción, hermanos, te convierte en un hombre o una mujer extraordinaria, porque ya no vas tú en tus fuerzas, sino en las del Señor. Porque el Señor es el que actúa en ti y no eres tú conforme a tus pensamientos y a tus deseos. Por eso dice el Señor que Él quitará el yugo de tu hombro hoy a causa de la unción poderosa.
¿Por qué no cierras tus ojos y empiezas a meditar en la palabra que se ha dado en esta mañana? Dice un hermoso coro, dice en su letra: pensaste que nunca podrías ese pecado dejar, pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar, pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Padre bendito, para que tu palabra, Señor, se haga viva y eficaz. Y que tú hoy, Señor, nos ayudes a quitar todo yugo en el nombre de Jesús. Mientras cantamos, Señor, este hermoso coro, que tú seas el que convenza por medio de tu Espíritu, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas el que convenza, Señor. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar, pero siempre he querido en tu vida trabajar, pero siempre he deseado que conozcas mi verdad. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y te haré descansar. Corre a mis brazos, te he estado esperando, poder ya